Muy bien, así entonces damos comienzo a nuestro máster. Graciela, Pina, Mónica, preparadas para darnos ese tesoro que encontraron en las escrituras. Y, y bueno, abrimos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente para recibir. Siéntanse con total libertad de expresar lo que sienten y lo vamos a bajar a la práctica también. Muy bien, abrimos nuestra alma. Hola a todos. Nosotras elegimos el tema Eclesiastés y vamos a contarles, en este caso, cómo elegimos este tema. Surgió de una conversación entre Moni y yo, donde Moni proponía hablar o de proverbios, o de salmos, o de Eclesiastés. Y la verdad es que yo no entiendo mucho el tema, entonces, bueno, surgió esto de que había que buscar la Biblia, y yo no tenía la Biblia a mano, nunca tuve Biblia, la que tenía una Biblia era mi mamá, y esa la pasó a mi hijo Facundo, que fue durante algunos años a un colegio católico. Mi familia es católica, mi madre era católica, pero en un tiempo pasó por la religión evangélica. Y entonces, buscando, porque hace poco me había mudado, a ver si yo tenía esa Biblia, bueno, la encontré, la Biblia, y no era una Biblia católica, es esta, que es de cuando ella pasó por la iglesia evangélica. Mi mamá no sabía leer ni escribir, y tampoco habíamos decidido en esa conversación, después que volvimos a tener con Mónica, qué tema íbamos a elegir de esos tres posibles. Y yo empecé a abrir la Biblia, yo abro los libros de atrás para adelante, es una costumbre que tengo, y esta cinta no estaba en la Biblia, estaba hacia afuera. Y cuando abro la Biblia, no sé si lo van a notar, está marcada dos hojas así, en triángulo, y está marcado en Eclesiastés. Entonces dijimos que bueno, que ahí estaba el tema elegido, ¿no? De esos tres que habían surgido al principio. Bueno, después ahí hablamos con Pina también, nos comunicamos el tema, y bueno, yo digo, esto es un mensaje, por algo y para algo llegó Eclesiastés acá, y bueno, mi mamá no sabía leer, así que no sé por qué tenía ella esto marcado, si es que alguien se lo ha leído en algún momento. Y acá estamos con Eclesiastés. Y nos repartimos los temas en los capítulos. Bueno, esto es una conexión divina. Gracias. Bueno. No sé si mi compañera Mónica Moni, tenés el micrófono. Activa el micrófono, Moni. Perdón, disculpe. Quería decirle gracias porque sin saberlo, Graciela está anticipando, ¿no? Lo que terminó diciendo, que es la idea principal por lo cual se escribe Eclesiastés, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, agradecerle a Adriana Bauduco, que en la semana preguntó cuál era el libro que íbamos a trabajar. Y gracias a esa inquietud, que agradezco se haya expresado, elegimos arrancar esta charla, este encuentro, con un video explicativo para que todas estén al tanto de las ideas principales del Eclesiastés. David, si estás por ahí, ¿querés buscarlo y lo subimos? Si no, yo lo busco. Sí, ¿cuál es el que El querés ahora? video de Eclesiastés, que dice Eclesiastés. ¿Podés subirlo? Sí, dame un segundo que Eclesiastés. Sí. Es el primero. Sí, sí, sí.
porque yo lo tengo acá. Nos gustaría que presten mucha atención porque después queremos saber si hay dudas o preguntas, ¿sí? El libro de Eclesiastés es parte de la literatura de sabiduría de la Biblia. Inicia con esta línea. Palabra. Chito. Del Kohelet, hijo de David, rey en Jerusalén. En hebreo, la palabra Kohelet significa... ¿Se escucha ahí? Sí. El libro de Eclesiastés es parte de la literatura de sabiduría de la Biblia. Inicia con esta línea. Palabras del Kohelet, hijo de David, rey en Jerusalén. En hebreo, la palabra Kohelet significa alguien que ha reunido a un grupo de personas. Y en este caso es para aprender. Así que frecuentemente se traduce como maestro en español. Y el maestro dice ser un hijo o descendiente del rey David. Así que hay diferentes puntos de vista de quién podría ser este personaje. Muchos piensan que se refiere al rey Salomón, otros que quizá uno de los reyes posteriores en el linaje de David, y otros más piensan que es un maestro posterior de Israel, quien ha adoptado una identidad similar a Salomón como herramienta de enseñanza. Sea cual sea la perspectiva correcta, la clave es reconocer que el maestro es un personaje dentro del libro y es diferente al autor del libro, quien permanece anónimo. Así que escuchamos la voz del maestro a lo largo de casi todo el libro, pero es en realidad otra voz, la del autor, la que nos introduce el maestro en la primera oración. Y al final concluye el libro resumiendo y evaluando todo lo que el maestro acaba de decir. Así que el autor es alguien que quiere que escuchemos todo lo que el maestro tiene que decir y luego nos ayuda a procesarlo y a llegar a nuestras propias conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que el maestro tiene para decir? Bueno, el autor resume el mensaje básico del maestro tanto al principio como justo al final. Y este mensaje es Hevel. Todo es completamente Hevel. La mayoría de las Biblias en español traducen esta palabra, Hevel, como vanidad, pero esa palabra no captura completamente el corazón de la idea. En hebreo, Hevel literalmente significa vapor o humo, y el maestro utiliza esta palabra 38 veces en el libro como una metáfora para describir cómo la vida, primero que nada, es temporal o pasajera, como un soplo de humo. Pero en segundo lugar también, cómo la vida es un enigma o paradoja. Como el humo, esta parece sólida, pero cuando intentas aferrarte a ella, no hay nada ahí. Así que hay mucha belleza y bondad en el mundo, pero justo cuando estás disfrutándola, la tragedia golpea y parece que todo se esfuma. Todos tenemos un fuerte sentido de la justicia, pero todo el tiempo le suceden cosas malas a la gente buena. Así que constantemente la vida es impredecible, inestable, o en las palabras del maestro, como correr tras el viento. Heaven. Eso es un poco deprimente. ¿Por qué está diciendo todo esto? La meta básica del autor es señalar todas las formas en que tratamos de encontrar significado y propósito en nuestras vidas separados de Dios. Así que le permite al maestro que las desarme todas. De manera que el autor piensa que pasamos la mayoría de nuestro tiempo invirtiendo energía y emociones en cosas que al final no tienen significado o importancia duradera. Y él permite que el maestro nos dé una dura lección de la realidad. Puedes ver esto más claramente en los poemas iniciales y finales, que se enfocan primero que nada en el tiempo y luego en la muerte. Así que el maestro dice, puedes pasar tu vida trabajando y logrando cosas porque piensas que eso hace que tu vida tenga significado. Realmente deberías detenerte y considerar el paso del tiempo. A pesar de todo el esfuerzo humano que ocurre en el mundo, en realidad nunca nada cambia. Así que, claro, desarrollamos tecnología y construimos naciones que se levantan y caen. Pero ve y escala una montaña y mira si a esta le importa. Ella estaba ahí antes que todos nosotros y estará ahí mucho después. Quiero decir, dentro de 100 años, nadie va a siquiera recordarte o nada de lo que hiciste, pero esa montaña seguirá ahí. Y las olas seguirán rompiéndose en la playa y el sol seguirá saliendo y poniéndose. Así que el tiempo eventualmente nos borrará a ti y a mí y a todo lo que nos importa. Y como si eso no fuera lo suficientemente desalentador, el maestro a lo largo de todo el libro no puede dejar de hablar acerca de la muerte, especialmente en este poema cerca del final.
Él dice que la muerte es el gran ecualizador y hace que la mayoría de nuestras actividades diarias sean insignificantes. Devora a los sabios y a los necios, a los ricos y a los pobres. No importa quién seas, lo que hayas hecho, todos moriremos y no hay escapatoria. Así que con estas dos ideas en la mano, el maestro continúa considerando todas las actividades y las falsas esperanzas en las que invertimos nuestras vidas para encontrar significado e importancia, como las riquezas o una carrera, el estatus social o el placer. De manera que, ¿crees que trabajar duro hará que tu vida valga la pena? Piensa acerca del estrés y el daño que te produce, toda la ansiedad y las noches sin sueño. Y para cuando hayas generado alguna riqueza, ya serás demasiado viejo para disfrutarlas. Y para cuando tengas que dejárselas a alguien, a ellas quizá ni les importe nada de lo que hiciste para ganarlas. O quizá pienses que el placer hará que la vida valga la pena para ti. Anda, vive para tus vacaciones, vive para las fiestas de fin de semana. El lunes siempre llegará. Hevel, todo es completamente Hevel. Entonces, ¿qué está promoviendo el maestro? ¿Que nos convirtamos en hedonistas o en puros relativistas? Bueno, no. Eso también sería Hevel. El maestro reconoce las ideas de Proverbios de que vivir con sabiduría y en el temor del Señor tiene ventajas reales. Si vives así en general, te irá bien en la vida. Pero mira, el problema es que incluso viviendo en la sabiduría y el temor del Señor, eso también es Hevel, porque no garantiza una buena vida. Hay buenas personas que mueren trágicamente y hay personas horribles que viven una vida larga y próspera. Simplemente hay demasiadas excepciones, así que incluso la sabiduría es Hevel. No es vanidad, sino un enigma. La sabiduría no siempre funciona de la manera en que piensas. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en medio de toda esta Hevel? Y aquí, paradójicamente, el maestro descubre la clave para el verdadero disfrute de la vida bajo el sol. Es aceptar Hevel, es reconocer que todo está completamente fuera de tu control. Alrededor de 6 veces diferentes en algunos de los momentos más deprimentes de sus monólogos, el maestro habla acerca del regalo de Dios, que es el disfrute de las cosas sencillas y buenas de la vida, como la amistad o la familia, una buena comida o un día soleado. No puedes controlar estas cosas. Ciertamente no te están garantizadas, pero esa es su belleza. Cuando llego a adoptar una postura de completa confianza en Dios, eso me libera para siempre, como la estoy experimentando, no como pienso que debería ser. Porque incluso mis expectativas acerca de cómo la vida debería ser son al final de todo Hevel. Hevel, todo bajo el sol es, en último término, Hevel. Y así llegan a su fin las palabras del maestro. Justo ahí, al final, el autor habla de nuevo y concluye todo. Él dice que es muy importante que escuchemos las palabras del maestro. Él las iguala a la vara de un pastor con un aguijón, una punta, que podría lastimarte cuando te pincha. Pero él dice que el maestro está intentando pincharte para hacer que te muevas en la dirección correcta, hacia una mayor sabiduría. El autor luego nos advierte que podrías llevar demasiado lejos las palabras del maestro y podrías pasar tu vida entera en los libros tratando de resolver los enigmas existenciales de la vida. No lo intentes, dice, porque nunca lo lograrás. Así que más bien, el autor ofrece su propia conclusión, y es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es todo el deber de los humanos, porque Dios juzgará cada obra, cada cosa oculta, ya sea buena o mala. Y así que el autor piensa que es bueno dejar que el maestro rete tus falsas esperanzas y te recuerde que el tiempo y la muerte hacen que la mayor parte de tu vida esté completamente fuera de tu control. Pero lo que le da a la vida el verdadero significado es la esperanza del juicio de Dios. La esperanza de que un día Dios quitará toda Hevel y traerá verdadera justicia a nuestro mundo. Y es esa esperanza la que debe motivar a una vida de honestidad y de integridad delante de Dios, a pesar del hecho de que me mantenga confundido por la mayoría de los misterios de la vida. Y esa es la sabiduría del libro de Eclesiastés. Bueno,
Este intenta hacer un panorama general del mensaje de Eclesiastés. Vamos a intentar entre las tres, sencillamente, aplicarlo a nosotras y a nuestra vida, que es un poco el desafío. Antes que nada, yo quería decir que Eclesiastés es un libro sagrado del Antiguo Testamento, que se ubica entre Proverbios y Cantar de los Cantares. Tanto Proverbios, Eclesiastés, como Cantar de los Cantares, incluso Job, Salmos, son libros sapienciales. ¿Qué significa? Que transmiten sabiduría y a veces mucha poesía para transmitir y expresar la sabiduría de la vida. Son libros que en realidad tienen un mensaje, ¿sí? Y ese mensaje intenta traducirse a veces en términos de enseñanza o moraleja. Eclesiastés es una palabra, digamos, que proviene del hebreo, luego del latín, y la traducción que tiene es Kohelet, que significa el que preside o asiste una asamblea, o sea, el que toma el desafío de hablar como vocero del pueblo, que en este caso, según nos revela el autor, cansado ya de las ideas dominantes, intenta tomar la palabra para cuestionarse acerca del fin supremo de la vida. Él se pregunta, ¿qué hace que el hombre se afane y se empeñe toda su vida por obtener un fin último? ¿A qué dedica todo su empeño, todo su anhelo? Y bueno, de a poquito, este narrador, que en realidad intenta ser un maestro que cuestiona la vida que llevamos como seres humanos, termina de alguna manera, como decía en el video, descubriendo que todo bajo el sol ya está descubierto, que no hay nada nuevo, que incluso hay más tiempo que vida, es decir, que muchas de las cosas que ya existen y nos preexisten, antes de que hubiéramos nacido, ¿sí? Entonces, todo lo que uno pueda hacer materialmente en este plano no es decisivo para la felicidad del hombre. En realidad es vanidad, vanidad de vanidades, dice el rey Salomón. Vanidad de vanidades, puro humo, pura ilusión, que es un poco lo que trabajamos en los grupos, ¿no? Y lo que decía una de las últimas veces David. Lo más difícil es poder aceptar la ilusión de la mente. Sin embargo, en esa ilusión se nos debate la vida y la muerte. O sea, un principio que parecemos no decidir y un final que tampoco, porque en ese paréntesis, para el autor, hay un Dios creador que todo lo subordina, al cual le debemos verdadero respeto, aceptación y obediencia. En la medida en que no busquemos las cosas del reino primero, para encontrar en Dios el valor de todas las cosas, vamos a estar todo el tiempo levantándonos y cayéndonos. Y en realidad a lo que Él nos convoca es a descubrir que ese fin último no lo decidimos nosotros. Es algo que el ser humano no controla en la vida, y esto de perder el control es el principio y el punto de partida más importante para que el ser humano empiece a disfrutar y aceptar lo que tiene. No pretender más de lo que puede lograr, porque primero que no sabe que no es Dios. Por eso vive de vanidad en vanidades. O sea, porque imagina que puede ser omnipotente, es que se empeña en conseguir lo que en definitiva, aunque alcance, no lo hace feliz. ¿Se entiende? Entonces, lo que él propone es renunciar a este supuesto control,
de abrazar al mundo con todas sus posesiones para aceptar en obediencia lo que toca vivir y disfrutarlo. Este sería prácticamente, vamos a decir, el consejo de este predicador, ¿no? Para esto atraviesa un sinnúmero de exámenes, de cuestionamientos sobre la riqueza, sobre la sabiduría, sobre el conocimiento, ¿no? Y como decía el video, cuando parece que lo está por alcanzar, descubre que se le escapa de las manos, que no es propio, ¿sí? Y que él pasa, y eso que logró queda. Entonces, pobre de aquel, dice en algún momento, que se debate la vida solo, que no tiene hijo, o no tiene amigo, o no tiene familia, o no tiene un para qué, porque si en algún momento algo le pasa, nadie puede darle la mano para levantarlo, ¿no? Convocando e invocando a la presencia siempre suprema del que nos creó y que siempre va a estar para darnos una mano, ¿es cierto? Esto por un lado. Por el otro, este libro de Eclesiastés se divide prácticamente en dos partes muy importantes. Una que tiene 12 capítulos, una que va del capítulo 1 al capítulo 6 y que tiene que ver con 4 decepciones importantes para el narrador, que es la realización de Salomón y su gran vida, la condición mortal, la relación individual y social, y la sátira entre el dinero y la riqueza. ¿Sí? Y en la segunda parte le dedica un prólogo a la risa, ¿sí? Y dice que en un punto la risa es locura cuando se torna superficial, o sea, cuando no tiene que ver con los dones de Dios, que son los que verdaderamente otorgan alegría, ¿sí? Entonces, habla de cómo el hombre se va decepcionando y para eso toca 4 temas también. La sanción en la vida, la insatisfacción en el amor, los caprichos de la fortuna y las injusticias que de eso se desprende, y la senectud, o sea, ¿qué pasa cuando el hombre se vuelve grande, se vuelve viejo o adulto mayor? Entonces, algo en el video aparecía, ¿no? Cuando uno tiene el tiempo, no tiene la energía, y cuando tiene la energía, por ahí no tiene el tiempo. Entonces, todo esto, sí, que por ahí ahora estamos poniendo en palabras, pero que seguramente nos ha tocado vivir, es lo que estamos tratando de recordar para que no se nos olvide, y estamos tratando de compartir para tener en cuenta por si alguna vez no lo vimos así de claro, ¿no es cierto? Bueno, yo ahora voy a dar permiso a Graciela, y bueno, y seguramente después la secundará Pina, ¿no es cierto? ¿Está bien? Lo que podemos hacer antes, Graciela, es subir el otro video, David, por favor, de libros sapienciales, de Box Day, por favor. Bueno, muy bien. Están ahí organizadas. ¿Quién entra primero, segundo? Sí, después Libros. del video viene Graciela seguramente y después Pina. Bueno. Libros sapienciales de Box Day. Sí. Vamos a ponerlo grande. Tratemos de encontrar algo de No, diversión. no. Insatisfactoria.
A ver, Me, espera. Yo me no sé si parecía, los compositores de este No. me parecía raro. Libros, Sapienciales, te lo envié, David. sí, copié de arriba, pego. A ver. Ese, ¿no? Sí. Ahí está. Quien la sepa y quiera, la puede cantar. De sol a sol, Tendrás tu pan, todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. te volverá un Sol para Para comenzar empezar, a correr de nuevo, lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirá. ¿Qué va ahí? Ay, no. No olvidar lo que ves A hacia ver, ya se hizo ya, día, lo sabrás, todo tiempo. siempre tiempo de plantar, Y de cosechar, tiempo de hablar, también de callar, tiempo para guerra y tiempo de paz, tiempo para el tiempo para el tiempo y un rato más. Bueno, ahí terminaría, David. Ujú. Esto es un poco lo que plantea el Eclesiastés en los primeros libros, ¿no? Que no hay nada nuevo bajo el sol, que todos los ríos van al mar, pero este nunca se llena, por lo cual hay un tiempo para todo, que no hay que afanarse, no hay que desesperarse, porque en esa desesperanza se pierde el bien supremo, que es la felicidad que proviene de lo alto, digamos, ¿no? Bueno, ahora sí, Graciela, te cedo el lugar. Hermoso, hermoso. Hermoso, sí, gracias. Bueno, les voy a leer el capítulo 4, el primer versículo, que dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y yo este capítulo, según mi interpretación, lo hilé, este versículo, también con el capítulo 6 y también con el primer versículo, que dice: hay un mal que he visto del cielo y muy común entre los hombres. Y creería que lo que esto quiere decirnos es que vivimos todos los hombres, los seres humanos, con el corazón. ¿Y qué es eso lo que realmente quiere Dios? Que vivamos con el corazón. Pero hay corazones que se han separado de nuestra creación, de nuestra fuente, de nuestro Dios. Hay corazones que se separaron de su propia esencia. Entonces, hoy tenemos un claro ejemplo de esto con lo que está pasando justamente en estos momentos en el mundo. Me pareció que estos dos versículos nos marcaban justamente los que nos toca vivenciar hoy a todos juntos como humanidad. Con esto que cada uno lo vivió como pudo, como quiso, en cuanto, por ejemplo, a esto que sucede con lo de la pandemia mundial, ¿no? Y en el diario vivir se ve justamente eso, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y se ve claramente cuando uno, a veces, por estos desórdenes que nos presenta la vida, nos volvemos separados, ¿no? Cuando sabemos que Dios
quiere justamente la unidad. Y después, otra cosa que marqué dentro del capítulo 5, el versículo 7, donde dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y no sé qué les parece a ustedes, pero a mí por ahí me resonó ese teme a Dios, y digo, ¿cómo le vamos a temer a Dios? Y creo que significa como más o menos lo mismo, ¿no? A Dios no hay que temerle, porque Dios está dentro nuestro, podemos decir hasta que somos nosotros mismos. Entonces, lo que tenemos que temer es justamente a nosotros, a cuando seguimos con esa desconexión de lo divino, y no habla de un temerle a Dios o un pecado o un castigo, sino que habla de que nos temamos a nosotros mismos cuando nos desconectamos de nuestra propia esencia, de nuestro propio ser. Y otra cosa que también resonó en mí del capítulo, y en esto también tuve algo muy lindo que lo comenté todo esto con mi prima, que mi prima es una persona muy creyente de la religión católica, pero tiene una mirada que no es muy desde el catolicismo, y charlamos mucho con ella de esto, y hubo también como una conexión ahí con todo este tema. Y marcamos entre las dos este capítulo, del capítulo 8, el versículo 13, y dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Y no sé qué les parecerá a ustedes esto de lo que Él torció, pero en realidad creo que nada torció Dios, sino que habla de cuando nosotros queremos controlar situaciones o cosas que nos tocan vivir, y realmente uso mucho una frase a veces que lo comparo con este juego, el Tetris, ¿no? La vida es un Tetris, todo encaja perfecto, a veces uno quiere ir para un lugar, y realmente Dios nos está marcando el camino, el que mejor nos conduce para que cada vez tengamos una vida más plena y que la conectemos justamente con nuestra esencia, con nuestro propio ser. Bueno, eso es todo lo que sentí plenamente desde mi alma para compartirlo con ustedes, desde mi humilde conocimiento que tengo sobre este libro tan sagrado que es la Biblia. Gracias. Ok. Ok, chicas, chicos. Bueno, me toca a mí ahora. Ante todo los quiero saludar y quiero hacerles saber, confesar que para mí esto fue como una experiencia de las más importantes y más nerviosas que me he puesto en la vida. Porque primero es un libro al que le tengo mucho respeto y nunca más de haber leído 2 salmos, nunca lo había tomado en mis manos. Entonces no tenía idea, no tenía absolutamente idea. Ustedes me dijeron el Eclesiastés, ok, yo le pregunto a la señora que me prestó la Biblia, porque ni siquiera tengo una, mi vecina, y pregunto, busco por internet dónde se consigue, y me da la página exacta antes de y después de. Entonces para mí fue toda una investigación, que también un sinfín de palabras que no logro para nada interpretar desde ningún punto de vista. Entonces tuve que recurrir a Google, nuestra gran biblioteca de ahora, y meterme en muchos sitios para comparar lo que decían acerca de, porque de alguna forma mi planteamiento era un poco como más técnico, no tan emocional como lo están colocando ustedes. O sea, me pensé que tenía que hacer una evaluación de los versículos de acuerdo con un análisis específico. Pero claro, yo tampoco no los tomé todos, tomé algunos que fueron los que más me resonaron. Entonces les voy a leer más o menos lo poco que yo pude hacer. Y me tocó leer el capítulo 9, 10, 11 y el 12. Entonces, en el capítulo 9 hubo una frase que me llamó mucho la atención, que dice, el hombre debajo del sol. Logré entender que se trataba del hombre de carne y hueso, el que trabajaba, el que vivía una vida con poca alegría,
porque además, donde quiera que leí e investigué, todos dicen que el Eclesiastés es triste, porque te muestra una realidad muy cruda de lo que es la vida. Es las cosas que te acontecen, que hagas lo que hagas, nunca vas a controlar nada. O sea, ni siquiera la juventud, ni la adolescencia, ni la juventud, ni la vejez, nada está bajo tu control. Entonces, estás como un poco perdido, desanclado. Entonces, decía que vivía una vida con poca alegría y aunque seas bueno, y aunque seas justo y honesto, te van a ocurrir las mismas catástrofes que le ocurren a las personas que pueden ser tan malas y tan deshonestas, y que te vas a morir igual. Entonces no te da ninguna posibilidad de elegir. Entonces también empato esto con el versículo 7, que dice que anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces entiendo que como hijos de Dios siempre va a mirarnos con buenos ojos y que tenemos que disfrutar la vida, como quiera que ésta se presente, cosa que a nosotros, quizás para la gente que es un poco menos instruida, es mucho más fácil disfrutar la vida, porque no se programan mucho, no se proyectan mucho. Entonces dice que hay que vivir, hay que gozar la vida con la mujer que amas, con las comidas, con tus amigos, y que la vanidad también es parte de la vida. Entonces, ahí es benevolente, ahí hay una parte de benevolencia, te muestra otro Dios, que te dice que sí, que disfrutes, que vivas. Y el versículo 10 lo empato luego con el versículo 17, que nos habla de la sabiduría. Que siempre es mejor la palabra de un sabio que la que tú y el clamor del Señor entre los necios. Entonces, interpreto yo que también es cierto que hay que tener una preparación, que no puedes tampoco vivir sin prepararte nada, sin saber absolutamente nada, que a veces la preparación te saca un poco de la necedad, el conocimiento. Y luego del capítulo 10, el versículo 17, dice, bienaventurada la tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora. Con este versículo el predicador deja claro que para gobernar, que también para poder descubrir la felicidad, lo ideal es que todos en el mundo tuviésemos igualdad de condiciones para poder disfrutar la vida. O sea, porque si tú puedes sentarte a comer, puedes vivir de alguna manera, puedes tener la oportunidad de disfrutar la vida, de lo que la vida te presenta. Con tantas necesidades es prácticamente imposible, no tienes tus necesidades cubiertas, entonces no tienes oportunidad de vivirla ni de disfrutarla. Y el versículo 18 del capítulo 10, hay una que dice que la pereza es y la flojera permiten que no se logre conseguir cosas, que para conseguir cosas hay que trabajarlas también, hay que moverse, hay que buscarlas, y que eso significa que hay que hacer, que no solo las cosas vienen de Dios. Entonces, este es el capítulo 10. Luego tenemos el capítulo 11, que me llamó la atención, el versículo 1 y 2, que dicen, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días las hallarás. Imagínate, para mí, meter el pan en el agua después de unos días, yo no creo que nadie lo consiga, en mi lógica, porque el pan se deshace. Pero luego dice, repartid a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y entonces ahí entendí que el predicador lo que dice es que hay que ser generosos, que hay que compartir con los demás, para que de alguna manera puedas tener la oportunidad de vivir la satisfacción del dar para muchas personas, y que seguramente tendrás la oportunidad también de recibir de esas personas, porque cada vez que le damos a alguien nos estamos dando a nosotros mismos.
Entonces, es ahí un placer condiviso, ¿cómo se dice? Vivido, o sea, condiviso. Para mí es suficiente esa palabra. Ok, luego tengo el del capítulo 11, el versículo 6, que dice que hay que sembrar, que mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es el mejor, o si esto o aquello, o si uno o lo otro es igual de bueno. En la lectura decía que tenemos que sembrar para recoger y estar pendiente de lo que hacemos. O sea, tenemos que, para mi interpretación, es que tenemos que estar evaluando nuestros comportamientos para saber si están buenos o están malos. Más o menos eso es lo que yo interpreto. Y luego tenemos el versículo 8, que dice, pero aunque el hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Y el predicador en ese momento nos está alentando, a mi entender, a buscar a Dios, a buscar el placer en más allá, porque vienen los años, que no es solamente buscar a Dios, que se debería buscar siempre en todas las edades, pero también es cierto que con la madurez, con la sabiduría del tiempo, ahí nos damos cuenta que no siempre es la vanidad la única que nos llena. Entonces, por favor, silencio, la vanidad no es la única que nos llena. Entonces, que hay que buscar a Dios en todas partes y en todas las cosas que hacemos. Y el versículo 10 dice, quita de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. El predicador en este momento nos invita a perdonar, a limpiar nuestro corazón, a revisar qué es lo que está pasando en él para aliviarlo y de esa misma manera conseguir la vía más expedita para llegar a conseguir el Dios que hay dentro de nosotros. A mí me pasó como a ti, Graciela, que lees los libros de último y me asusté muchísimo cuando leí el capítulo 12 y el versículo 12, donde dice que porque Dios traerá toda obra a juicio justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí dice, tiene a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es todo del hombre. Entonces yo me asusté porque yo estoy tratando de trabajar desde hace un tiempo en pensar en el Dios que no te castiga, que no está tomando notas. Yo siempre le trato de decir a todas las personas, no, la señora que me viene a ayudar a limpiar, ella es cristiana, evangélica, y cuando viene ella siempre oye sus canciones y me dice, no, señora Pina, es que usted tiene que entender que hay que temerle a Dios. Y yo le digo, no, Carolina, no. ¿Quién te dijo que a ti que Dios está ahí con unos lápiz y un papel anotando todo lo mal que hagas? O sea, tienes que ser tú, pero por ti. O sea, porque tú nunca le puedes hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Porque hay que analizar lo que uno hace y que te haga sentir bien. Entonces, tú eres buena por naturaleza. Hay que buscar esa bondad dentro de ti. Y como Dios está dentro de ti, si tú la buscas, no hace buscarla, hay que buscarla en todas partes. Entonces, yo no hice un análisis muy espiritual, porque quizás no tengo el nivel de ustedes. Me encantó esta experiencia y me reforzó gracias a ti que me dijiste que no lo viera así, y me abrió la mente y me hizo entender y lograr leer y entender que en el último versículo te habla de la vejez, de que hay que disfrutar todos los momentos para que cuando la vejez, ella lo describe aquí casi todo el capítulo 12, hace una descripción de muchos de los dolores del cuerpo físico, según lo que yo leí, en donde investigué, narra a su manera, como el profeta, todo lo que es el dolor físico de la vejez, y que al final
si estás con Dios, obviamente no va a ser juicio para ti. Esta es mi interpretación, espero haya sido de vuestro agrado, pero hasta aquí llego yo. Gracias. Gracias, Pina. Buenísimo, buenísimo, a mí me quedó muy claro. Y pensaba mientras las escuchaba a mis compañeras que Eclesiastés somos un poco todos, porque en realidad lo que este hombre viene a predicar es un poco esta duda existencial que todos tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que apena al hombre? ¿Qué es lo que motiva al hombre? Incluso esta fue una de las consignas de David, ¿no? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? ¿Y qué te aquieta? O sea, ¿qué tiene sentido y qué no? Y en definitiva, y más allá de las diferencias, todos como seres humanos tenemos las mismas necesidades de bienestar humano. Más allá de la fugacidad de los placeres o la incertidumbre que nos rodea, y que a veces cuando amanecemos decimos, pero ¿y para qué si un día nos vamos a morir? Bueno, pero en el mientras tanto, algo tenemos para dar, algo tenemos para disfrutar, algo nuestro Creador ha querido que descubramos. Y no es solamente lo sensible a los ojos físicos, es muy probable que sea el encuentro con Él en nosotros mismos. Y creo que este es el secreto, ¿no? Y le digo a Pina, esto es el temor. No es un temor tembloroso o culposo, sino es ese respeto que tiene un hijo en relación a un padre que tiene una autoridad amorosa, ¿sí? Pasa que me da la sensación, y esto corre por mi cuenta, que en las interpretaciones de la religiosidad, que bien sabemos hoy que no es la espiritualidad, se ha podido entender lo que se ha podido, así como en la vida nuestras interpretaciones son también lo que nuestra percepción de conciencia alcanzó, también en las religiones, cada uno hizo, digamos, su propia interpretación de las escrituras. ¿Y quién puede decir, yo tengo la verdad, o yo sé lo que estoy diciendo y esto es palabra santa? Creo que, bueno, vivir se trata de esto, ¿no? De que en un punto esa verdad última que habita en nosotros, la descubramos, cada uno de nosotros, y las podamos compartir. Y no por eso estemos rivalizando o cometiendo injusticias o riéndonos por ahí vengativamente de la desgracia ajena, o celando o envidiando, que son las tendencias más fáciles que todos tenemos, pero que si nos ponemos a pensar y con una mano en el corazón, podemos darnos cuenta que no nos gustaría, ¿sí?, que nos pase a nosotros. Por otro lado, creo que estos libros del Antiguo Testamento vienen a preparar el camino de Jesús, ¿no? Y él dijo en su momento, ningún profeta es bueno en su tierra, y de hecho terminó muerto y muerto de cruz. Pero si bien él sabía ese destino, porque ya venía con esa misión consabida, nunca dejó de amar, nunca dejó de hacer milagros, nunca dejó de sanar, de curar y de enseñarnos hasta el día de hoy. Por eso creo que esto de respetar u obedecer tiene un sentido en la medida en que nos permite crecer, madurar y disfrutar de la vida. A mí me encantan las palabras que decís, Moni, porque amplía y aclara muchísimo todo lo que hay dentro de Eclesiastés. Y si bien no están estas palabras que surgen ahora en mí decirlas, como que creo que hay en todo, ¿no? En todo está la bondad, está la creatividad, que nosotros le pongamos a cada interpretación, la belleza, el amor, la receptividad, que tiene todo esto, ¿no? Y de acá poder expandir cada vez más y más nuestro corazón.
Y también otro mensaje que a mí me deja esto de los capítulos, yo no profundicé en los otros capítulos, los hojeé solamente, pero en los capítulos que me han tocado leer, creo que lo que también me llega como mensaje es que este Dios, esta creación, lo que quiere es que nosotros no vivamos en un futuro, que vivamos justamente el momento a momento, ¿no? Por lo menos ese fue un mensaje claro que yo pude ver en estas lecturas. Y que en definitiva es el que nos impide pensar en ese miedo a morir, que tanto nos aterra, es decir, tememos a la muerte, pero no dejamos de anticipar el futuro con las ansiedades que eso puede implicar, porque sabemos que el futuro no existe como el pasado. Sin embargo, queremos o sentimos que podemos ser dioses para abarcarlo todo, y no es esto lo que tenemos que vivir para sentirnos bien con la existencia. Sí. Porque en una de esas nos individualizamos tanto que olvidamos que el que está al lado es también nuestro otro yo, es decir, es alguien como nosotros que puede estar necesitando lo mismo que nosotros, deseando lo mismo que nosotros, y ¿por qué no compartirlo si hay para todos? Tal cual. Sí, perdón, pero fíjate que yo escuché algo, la palabra de David hoy, o sea, y eso es algo que yo siempre he creído, he sentido. Quizás es para hacerles una paradoja. Yo vivo en una ciudad donde creo que vive la mayoría de los millonarios del mundo. Exacto. Y aquí es donde tú te das cuenta de lo que es la verdadera riqueza económica. Y el necesitado existe y hay una diferencia inmensa que no es palpable, a menos que no estés metido en ese sistema. Y ese contraste es vivirlo día a día, cómo lo vives. Cómo lo vives, donde yo me acuerdo que le dije a mi esposo cuando me dijo, vamos a vivir aquí, yo le dije, pero es que me vas a llevar a vivir a la ciudad donde me voy a dar cuenta que soy la mujer más pobre de todas, porque no puedo tener la Louis Vuitton que tienen todas, por decirlo de alguna manera, porque es el choque, ¿verdad? Entonces es vanidad a lo que voy. Es la vanidad que nos alimenta. Y a mí que estoy aquí en este sistema es una lucha, no una lucha, es un tratar de darte cuenta de que todo está allí y queriendo lo puedes tener, solo que no te hace falta. Y es más o menos lo que también te dicen las escrituras. O sea, tú lo tienes todo, pero también tienes que labrarlo, utilizarlo, darlo a los demás, ¿ya? Y que creo que, porque nosotros lo discutimos aquí mucho en casa con mis hijos, que uno estudia trabajo social y la otra es sociólogo y trabaja en un ambiente científico donde ellos siempre me están repitiendo lo mismo. Mamá, es que tenemos que conseguir la igualdad para todos, porque no es posible, y yo tengo ese gran dilema todo el tiempo, escuchan los perros, o sea, no es posible que si tú vives en buen lugar, tú tienes todas tus necesidades cubiertas, tú puedes tener la tranquilidad que te da el poder nutrirte de muchas otras cosas. Y no es el día cotidiano ese que solamente tienes que vivir para sobrevivir. Eso es el equivalente a lo que sería lo ideal en el mundo. Que todos tuviésemos más o menos las mismas posibilidades para que todos pudiésemos leer los libros de tu biblioteca, nutrirnos de tantas otras cosas que nos permite la vida, pero no lo hacemos porque el mismo día a día ni siquiera es una vanidad, es una supervivencia. Y se nos va la vida eternamente así. O sea, hay gente que pasa 50 años de su vida trabajando y después ni siquiera es... O sea, ¿cómo planteamos esto? Alguien que me lo pueda plantear de manera distinta. Pero eso es
simplemente creo que es con el estado de conciencia de cada uno de nosotros. Y nosotros haciendo esto, estamos poniendo nuestro grano de arena al mundo, dejando unas huellas, como dice David, y nada es casual en la vida. Vuelvo a esto de la conexión, que es una palabra que usé al principio, ¿no? Porque vos fijate, cada uno de nosotros creo que está en el lugar donde tiene que estar, ni antes ni después, ni menos ni más, porque vos fíjate, vos no querías ir, Pina, a ese lugar, y sin embargo, estás ahí porque tu aprendizaje está por ahí, tu sentir, tu conexión o tu despertar está ahí. Y cada uno de nosotros, por esto, esta palabra que decía que acá, que Dios, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Y yo creo que lo que torció se refiere a esto, que cada uno tiene que tener el aprendizaje que tiene que tener, en el espacio que lo tiene que tener, en el lugar, con las personas que lo tienen que tener, y cada uno de nosotros va a ir mirando cada vez más allá en cuanto a nuestro despertar, que no va a ser parejo, porque nada es lineal. Entonces, cada uno va a tener su propio despertar, y no va a ser ni bueno ni malo, ni más ni menos, sino que creo que es eso, ¿no? De lo que más o menos yo interpreto lo que vos querés decir. Y quería darte las gracias porque estabas así muy, muy nerviosa y la verdad es que no era para tanto, también lo hablamos acá estamos entre bambalinas ahora, ¿no? Sacando los detraces de la escena, que todo sale como tiene que salir, que yo digo, Dios es a través de nosotros y pone las palabras que tiene que poner y nos hace vivir los momentos que tenemos que vivir para lo que vos hablabas recién, que es el disfrutar. Y para mí esto, lo que estamos haciendo todos acá, tanto los que escuchan, como los que hablamos, como los que van a hablar después, esto es un disfrute de la vida. Claro. Qué lindo, chicas, muchas gracias. Es la verdad que maravilloso lo que hicieron, ¿eh? Seguro que deben tener mucho más para compartir. Y hay un video que hay que subir ahora para que, si podemos, cantemos todos juntos el presente, que es el que... ¿Sí? Sí, yo quería agregar esto, porque queda ahí esto de que la conclusión del libro, teme a Dios, y recuerdan que no tiene nombre Dios, ¿no? Pero ¿qué es eso? Eso de que hay que temerle, tenerle miedo. Si pensamos que Dios es lo que es y lo que será, tenerle es el respeto a lo que es, a la hora, ¿no? Como diría Tolle. Y pasa por ahí, ¿no? Para poder interpretar bien ese texto, de qué es eso de temerle a Dios, qué es eso de respetar a Dios, a quién hay que respetar. Hay que respetar a lo que es, ¿no? Hay que respetar lo que es. El presente, que es lo que da vuelta el libro de Eclesiastés constantemente, lo que es, ¿no? Esto que es, y lo que está haciendo, y lo que ha de ser, tiene que ser respetado, ¿no? Dice, entonces, si vos respetás lo que es, esa es la sabiduría de la vida, ¿no? Paso el video este. Por favor. Mientras tanto, me gustaría agregar que lo que es no es solamente para el Eclesiastés el género humano, son los animales, son las plantas. Sí, y los sucesos, todo. Los sucesos, la vida misma. ¿Qué video querés, Moni? Tengo dos más. El que dice presente de Box Day también. Y después el de Lerner, si queda tiempo y ganas. Qué bueno, qué lindo, la verdad, maravilloso. Maravilloso. Gracias, Elena. Gracias, Elena. Sí, me conmovieron, la verdad. Sí, muy lindo. ¿Puede? A ver. Está queriendo. Bueno.
Sí. Termina. Se lo saben de memoria, este igual. Sí. La vida, Vida. canto en la risa, allí termina. Termina. Creía Qué que el raro, amor no tenía Tenía medida. medida. No se escucha, la Me música. dejas de creer. Y no tengo otra versión. A ver, vamos a probar esta A otra ver. versión. A ver esta. No. Canto en la risa, allí termina. no anda bien esto. Nada puede escapar. No tenía Tenía medida. medida. Hoy dejas de creer. Tal vez una mujer Y olvidé aquello que una vez que pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin Amargo terminó. Esa es la verdad. Este amor. Después perderé. Sin pelear. No puedo detenerlo. No tenía medida. Tal vez una mujer. Olvidé aquello que una vez pensaba. nunca acabaría, nunca Igual acabaría. lo pueden pasar ahí en el chat y ya lo escuchamos. Claro, está buena idea. Sí. Pero sin embargo terminó. Muy lindo. Hermoso. Después lo pasamos en el grupo. El presente. Bueno, no sé cómo salió, pero lo Muy intentamos lindo. por lo menos. Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias. No, por Me encantó favor. toda esa introducción de ese video con toda la enseñanza de lo que Sí, buenísimo, buenísimo. Súper instructivo. sí, muy bueno. Bueno, qué lindo, ¿eh? Es pura práctica esto, no hace falta ya decir cómo hacer para bajar la práctica, porque es sabiduría pura este libro, ¿no? Siempre para mí es anecdótico este libro porque fue el que, voy a decir esto, perdón, fue el que me hizo tomar la decisión de divorciarme. Mirá lo que pasó. Nada es casual en la vida. Nada es casual en la vida. Pero estaba ahí en esa disyuntiva, así que tengan cuidado cuando lo vayan a leer. Porque habla de que te conectes y que hagas las cosas según la fuerza y que vivas, ¿no? Porque lo que te motiva es eso, a vivir presente, ¿no? Si tienen la oportunidad de leerlo todo, el libro de Eclesiastés, yo no quiero dejar pasar la oportunidad que estamos acá en Eclesiastés. Hay unos textos que tengo marcados que me gustan mucho. Dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha frustración y quien añade conocimiento añade dolor. Sí. Esa frase me pareció muy directa. Disculpen. Sí. Que la sabiduría atrae aflicción y mucho conocimiento, pero pone el acento ahí, no mucho. Como
como que todo el Eclesiastés intenta una mesura, un ordenamiento, una regla, una El camino del contención medio. del hombre, claro, como una contención del ser humano que se desboca como caballo, ¿no? Mal arriado, digamos. Miren, Como que todo es volver a uno, hasta incluso esto de mirar al cielo, ¿no? Como que, ¿qué cielo si no está dentro? Esto de poder flexionar sobre uno y adquirir la horizontalidad. Perdón, Al- la verticalidad. la verticalidad. La verticalidad, quise decir. Al leer Eclesiastés se pueden llegar a dar cuenta un poco de mucho de mi filosofía de vida, ¿no? De las consignas, está mucho basado en Eclesiastés. Es uno de mis libros preferidos. Yo creo que vivimos en el momento presente, en el aquí y ahora. Ahí no hay un espacio ni un tiempo, ni hay pasado ni hay futuro. Ahí es donde está Dios. Ahí está Dios, claro. Y donde mientras estemos viviendo ahí, Ujú. lo demás, todo lo demás es vanidad de vanidades. Sí. Claro. Vanidades, vanidades. Miren, Humo. Me encantó lo del humo, ¿eh? Me encantó lo sí, del humo. humo, todo es humo, Me es genial. encantó. Me Sí. encantó. Miren el Qué buena 3, metáfora. el 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. También puso eternidad en el corazón de ellos, de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios, la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y sé que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse y pasarlo bien en su vida. Miren, sí, qué fácil que lo hace, ¿no? Es eso, ¿no? Y sé que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse y pasarlo bien en su vida. Es ahí yo me acuerdo que estaba en la iglesia y le decía, hay muchos de ustedes que están acá con una Biblia bajo el brazo, amargados, juzgando, y no la pasan bien, gente, ¿no? Y dentro del camino de la espiritualidad hay mucha gente que no la pasa bien, que no se alegra, se la pasa con esa seriedad de pseudo espiritualismo, por Dios. Claro. Eso, Una porque amiga mía ese es un decía concepto, cara de Viernes Santo, decía, cara de Claro. Viernes Santo. pero es un concepto, no un paradigma antiguo, porque si eras espiritual no podías tener Sí, riqueza tal material, cual. si eras, ¿no? Es como que todo estaba dividido, y cuando en realidad La dualidad. tenemos todo. Tal cual. Hay un texto que a mí me gusta para hablar sobre el desdoblamiento de tiempo, y es el 3:15. Aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Eso está en Qué Eclesiastés también. Ya, Qué David, maravilla. esta hoja que está marcada acá de la Biblia que yo te digo, está marcada justo, da en ese que vos estás leyendo, 3:15. Aquello que fue, aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser, ya fue ya. Y Dios restaura, o sea, que pone todo en el pasado, todo, el futuro, todo lo pone en el pasado. Y Dios restaura lo que pasó, dice. Es decir, que te conecta con un presente que envuelve todos los tiempos restaurado. Si te conectas con el presente, todo se restaura. Es exactamente lo mismo que enseñaba Garnier, Jean-Pierre Garnier, en Desdoblamiento de Tiempo, que si uno se conecta con el doble propio en el presente, se restauran todos los tiempos. Garnier lo hace desde la ciencia, pero no conocí persona más bíblica como Garnier, que a mí me sorprendió porque no lo promociona así Garnier. Eso te das cuenta solo si haces el curso con él. Cuando estás ahí, ni siquiera nombra a Jesús, dice Yoshua, pero enseña la Biblia, tipo, desde la ciencia. Es fantástico lo que hace. Y se basa en textos así como este, ¿no? A mí el ejemplo más claro de que Dios restaura el pasado es justamente la presencia de su Hijo, porque revierte la ley del talión por la ley del amor, o sea, de hecho, ¿no? Ese es el modo que tiene de restaurar lo que haya podido pasar, ¿no? Y del perdón, ¿no? El perdón. El perdón. Bien, hay dos textos que me gustaría ya para ir terminando, ya algunos se quieren ir, no creo, pero bueno. El capítulo 10, miren qué lindo empieza. Dice, las moscas muertas hacen heder el frasco, el fino perfume del perfumero. Las moscas muertas hacen heder el frasco del fino perfume del perfumero. Así afecta un poco de necedad a la sabiduría y a la honra. David, yo
empecé con ese capítulo porque me tocaron esos a mí. No Fantástico. no entendía nada. Ahora sí, ¿verdad? Ahora Un sí, poco. Dice, no por entendía más que nada. tengas mucha sabiduría, un pequeño error te puede llegar a arruinar la vida, ¿no? Entonces tengan cuidado. En otros libros dice, en el Cantar de los Cantares dice, ten cuidado con las zorras pequeñas que echan a perder las vides. Las zorras más chiquitas, o sea, la mayoría de los cuidadores de vides echan a los animales más grandes, pero dice, tened cuidado con las chiquititas, porque se meten por debajo y comen la raíz. ¿No? Dice, si permanecen los pensamientos, por más chiquito que sea, maligno en tu mente, Qué claro. echan a perder todo el perfume tan rico que emanás, ¿no? Y arruina el perfume del perfumero, una pequeña mosca. Y después el 11 empieza diciendo, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días la volverás a encontrar. Reparte a 7 y también a 8, porque no sabes que el mal que vendrá sobre la tierra. Y ahí está hablando sobre la entrega, ¿no? Entrega, dalo todo. El pan con todo lo rico y nutriente del pan, que se habla del pan de ese tiempo, entregalo sobre las aguas, ¿no? Y va a volver hinchado más, ¿no? Vuelve. Entonces, daba un mensaje como diciendo, lo que tengas, entregalo. Muy interesante lo que Es que plantea Eclesiastés como forma de vida. es una interpretación completamente diferente, porque en mi cabeza, entregar el pan ahí, yo ya vi el pan perdido, comido por otros animales, o sea, por los peces, yo nunca me imaginé, o sea, en mis límites mentales. Bueno, la idea es esa, ¿no? Ampliar nuestros límites mentales. Bendita Pina, que estás abriendo tu maravillosa mente. Bendecida sea esta clase, Pina. Te he estado viendo, te he estado escuchando florecer a cada palabra que decías. Es verdad. Tanto Graciela, que la amo porque tiene un despertar maravilloso y contagia, Mónica, que tiene ese don de la palabra, pero Pina, resurgiste de las dudas, es maravilloso oírte. Bendecido sea esta clase, por Dios. Por Dios, Hermoso. es que escucho tanta sabiduría en vuestras palabras que la verdad que me siento como cucaracha cosas así. Pero es que me gustaría poder tener el conocimiento, o sea, ustedes no tienen idea del trabajo que yo hice, tengo 2 días investigando en todo el internet. De eso se trata. Pero todo a su fruto. La luz ha llegado y se instala en ti. Amén. Y sigo con lo mismo, ¿no? Con la conexión, porque que se haya dado esto, a Mónica yo la conocí una vez en persona en la oficina de David, creo que fue así. Con Pina no nos conocemos personalmente, pero que digo que las cosas son perfectas, las conexiones son perfectas y todo se da como se tiene que dar. Y los nervios existen, y sí, está muy bien, pero que todo después sale, como yo te decía, Pina, que tranquilidad, porque todo se va a dar como se tenga que dar. Y así salió la luz como tenía que salir. De hecho, para mí fue una gran predicadora. Sí. Quiero dar las gracias, primero por este espacio, que tenemos la oportunidad todos de estar acá. Y gracias por permitirme esto, primero por permitírmelo a mí misma, porque primero dudé también, pero dije, bueno, allá vamos. Y gracias a mis compañeras, que son 2 divinuras. Gracias. A vos, Graciela. Gracias a ti, gracias a las dos. A David y a todos, porque bueno, en unidad somos magníficos. Individualmente no importa, pero juntos individualmente somos más. unidad. Hay una forma de enseñanza. Menos que más. Hay una forma de enseñanza que es decir, por ejemplo, 2 cosas ciertas que todo el mundo sabe por cierta, y la otra, y viene la tercera parte, que es la que uno pretende enseñar. ¿Lo han escuchado esto? No. Es una forma de, a ver, los coaches por ahí, esto lo saben, por ejemplo, se dice,
como el sol todos los días, como sale el sol todos los días, es algo que todos dicen, sí, claro, ¿no? Como que respiramos, sí, claro, respiramos aire, ¿no? Así, el que cava un hoyo para otro, no sé, como una enseñanza acá, ¿no? Cae en él, ¿no? Entonces, se dan dos cosas que son por cierta a todos los que escuchan y una tercera que es la enseñanza. ¿Sí? Es como que prepara la mente para lo afirmativo, para que en la parte de la enseñanza nueva sea aceptado. Y miren qué lindo, el 10.19 hace lo mismo, dice, el alimento se prepara para disfrutarlo. Sí, claro. Lo segundo dice, el vino alegra la vida. Sí, claro, lo da por hecho. Y el dinero preocupa a todos. Entonces, para decir que el dinero preocupa a todos, habla dos cosas que se dan por hecho como ciertas. Que el alimento está para disfrutarlo y que el vino alegra la vida. Se nota que le daban lindo en ese tiempo. Al vino. ¿Cuál fue? Muchas vides. ¿Qué capítulo fue? 10.19. Ni aun en la alcoba maldigas al rey, ni en tu dormitorio maldigas al rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las criaturas aladas declararán el asunto. ¡Wow! ¡Qué metáfora! ¿No? No maldigas, ni siquiera en secreto. Bueno, gente, muchas gracias. Muy lindo todo, me encantó. Estamos hasta aquí grabado todo.